Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, hermanos, con ustedes hemos venido a lo largo de estos últimos videos tocando temas relacionados a la liturgia, del saludo inicial y viendo a través de ellos la Santísima Trinidad, el Dios en quien creemos, y luego también la confesión de pecados. Eh, pero hemos hecho un alto porque obviamente la liturgia está eh, realizada, conducida por un sacerdote. Y aunque si bien es cierto, muchos jóvenes se presentan para, como postulantes para ser sacerdotes, no todos quedan, digamos, ya seleccionados. No todos llegan a la cumbre del sacerdocio. Algunos en el camino van descubriendo que su vocación no fue el sacerdocio, sino la vida laical, ya sea casados o también célibes laicos, ¿no? Dios sí nos llama a todos y a cada uno por nuestro bautismo a ser misioneros de su palabra, a ser evangelizadores. Nos llama, pues, de alguna otra forma, eh, ser, entre comillas, apóstoles. Obviamente los apóstoles quedaron hasta el primer siglo, pero nos llama a llevar esa palabra de Dios con nuestros hermanos, empezando desde nuestro hogar, los amigos, el vecindario, etcétera. Y no solo a los católicos, sino también a los hermanos de otras confesiones cristianas, como nuestros hermanos protestantes, a los hermanos ortodoxos, que por acá en América Latina se ven muy pocos, y también pues de otras religiones o sin religión, a los ateos. Eh, pero hay que ver que este llamado no es como nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos que se han separado de la iglesia, piensan que es de un modo directo, ¿no? Ellos creen que el verdadero, ellos creen que el nombramiento es el llamado al ministerio pastoral, ¿no? Eh, que Dios escoge directamente a sus pastores que se presentan y nos van a decir que Cristo los ha elegido y que ellos pues así se presentan o entre ellos se escogen. No, el verdadero nombramiento de ministros de Dios no es al modo protestante. Con todo respeto a nuestros hermanos evangélicos, debemos decir y queremos hoy día presentar los argumentos bíblicos porque están expuestos a lo largo de la vida de la iglesia, de principio a fin, en el primer siglo, y la iglesia lo ha dejado testimoniado en las Sagradas Escrituras, cómo es que en la iglesia y la iglesia va disponiendo quienes serán ordenados pues como obispos, como presbíteros, como diáconos. No cualquiera venía a decir, a mí me ha nombrado Dios y por lo tanto ustedes tienen que aceptarme como su ministro, como su apóstol, como su obispo. No. Entonces vamos a ver, incluso nos vamos a ir un poquito, nada más, muy brevemente, al Antiguo Testamento para de esta manera ver que Dios también establece cómo debe consagrarse, cómo debe ordenarse y cómo es el llamado de un sacerdote, de un ministro de Dios. Entonces, pero pues bueno, entonces queremos ver que no es así y que más bien, eh, a diferencia de lo que ellos creen, nuestros hermanos evangélicos, que era de manera directa en relación a algunos versículos que San Pablo va a decir
y que si no son tomados en su, digamos, en su contexto y en la vida eclesial de la primera comunidad apostólica, entonces va a llevar a confusiones y que justamente nosotros les queremos exponer a nuestros hermanos evangélicos cómo es que la iglesia, a lo largo de los siglos, desde el primer siglo y sucesivamente, ha venido ordenando sacerdotes. No queremos entrar a, digamos, a las enseñanzas de los padres de la iglesia de fines del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, como ya se encuentran algunos documentos de cómo se ordenaban los sacerdotes. Por ejemplo, ahí en ese libro de San Hipólito de Roma del siglo III, ya se dan incluso pormenores de cómo tenían que ordenarse a los obispos y a los presbíteros. Y él ya ahí da, digamos, el reglamento de cómo tiene que seguirse la liturgia para la ordenación de los ministros de la iglesia primitiva. Pero vamos así brevemente, porque ya lo hemos tocado en un anterior video, en el anterior a este, de que Pablo, que si bien es cierto, él dice que fue, digamos, separado y llamado por Dios para revelar a su hijo, para que después lo anunciase, no es que fue directamente. Entonces vamos a hacerlo brevemente, este repaso, porque hay otro, el video anterior, donde ahí vemos que pues Pablo fue ciertamente llamado por Cristo, por Dios, va a ser a través de la iglesia. Entonces, nuestros hermanos evangélicos, para recordar, ellos toman dos eh, versículos de Gálatas capítulo 1. En el versículo 1 y luego nos vamos al versículo 15 y 16. Versículo 1. Abro cita. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Pablo está diciendo, yo no he sido, digamos, yo no soy apóstol porque algún hombre me dijo, oye, Pablo, tú tienes que venir a ser apóstol de la iglesia, apóstol de Cristo. No, no, Pablo está diciendo, y él va a recordar que pues es el camino a Damasco, como está en Hechos capítulo 9, él pues se encuentra con Cristo luego de haberlo estado persiguiendo. No hubo mediación, nadie le dijo a Pablo, pues que sería miembro de la iglesia y a la postre apóstol de la iglesia, ¿no? Sí, sí, por ahí hay que decir que en cierta forma, claro, Dios, Jesucristo, lo va a llamar, pero vamos a ver que no le nombra apóstol. En eso un momentito más y llegamos allá. Pero vamos al otro versículo en que nuestros hermanos evangélicos, con todo respeto, les decimos que hay que interpretarlo mejor y en contexto. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Mas cuando aquel que me separó, ¿no? Me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Y entonces, aquí van a decir, sí, pero ahí está, miren, ahí está, dice, me separó y me llamó para, aquí viene la precisión, revelarme a su Hijo. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que se le revela. Aquí no le está diciendo, vas a ser apóstol. Claro, el versículo 16, aquí en Galatas 1, dice, tuvo a bien a revelar a mí, a su Hijo, coma, para que le anunciase entre los gentiles. Pero vamos a ver que este anuncio que va a hacer a los gentiles tiene sus fases. No es que así simplemente ya Pablo dijo, yo soy apóstol de Cristo y enviado de Cristo, de Dios, y ya yo voy a anunciar y ustedes, la iglesia, me van a hacer caso. Cuando la iglesia se le corría, le tenía miedo porque era un perseguidor de los cristianos. Bien, entonces ahora vamos a aclarar un poquito más ese tema y vemos pues
que no es así nada más tan simple, ¿no? Bien, entonces, camino a Damasco, es que Jesús se le presenta y le va pues a hacer ese reclamo, ¿no? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Le dice, soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y no era Jesús al que perseguía, sino a la iglesia. Eso es en Hechos capítulo 9, pero vamos ahí al versículo 6. Y le dice, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Es decir, Jesús no le dijo, ya tú eres mi apóstol. No, porque está bien, hay un shock, una impresión tremenda de Pablo al ver a Cristo. Y, y todos a veces pues así una impresión tan grande, pues claro, puede tener una conversión, pero hay cosas que tienen que seguirse. Por eso es que Jesús le dice, se te dirá lo que tienes que hacer, se te dirá. Que Pablo no conocía la doctrina de Cristo, ni que tampoco Cristo, no existe ningún versículo que diga que Cristo le fue enseñando toda la doctrina. No, no, eso no hay. Entonces, vamos a ver ahí en el mismo Hechos capítulo 9, ya a partir del versículo 17, en que Jesucristo se le presenta a Ananías y le va a decir, mira, Pablo, ha pasado esto y pues tú lo vas pues a convertir, lo vas a bautizar, ¿no? Porque yo lo tengo elegido para que sea pues miembro de mi iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos allá a Hechos capítulo 9, ¿no? Ya versículos 17, 18 y al 20, vamos allá. Entonces ya, vamos de frente, ¿no? Fue Ananías, pues entró en la casa, le impuso las manos, le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Fue bautizado, es decir, recién es cristiano. Recién es cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo podría él ser apóstol si todavía no es cristiano? El bautismo nos hace miembros de la iglesia. Versículo 19, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Y como hemos dicho en el video anterior, es que este estar con los discípulos en Damasco no fue para tertulias, ni para compartir algún juego, ni para intercambiar ideas. No, fue una catequesis que durante todos esos días estuvo recibiendo pues de los demás discípulos ahí en Damasco. Pablo no conocía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Bien, hasta aquí este resumen. No es que Pablo fue directamente nombrado por apóstol. No le dice Pablo, Jesucristo, no le dice a Ananías, mira, ahí está este Pablo, él es mi apóstol. Tú le vas a hacer caso. No, primero lo bautizan, primero lo cristianizan, primero lo hacen miembro de la iglesia y va a estar varios días con los discípulos de Damasco, donde pues obviamente tiene que aprender el evangelio. Ahora, solamente rápido vamos a irnos al Antiguo Testamento para saber cómo es que allá, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se nombraba, se ordenaba a un sacerdote. Vamos para allá. Bien, entonces, a ver, aquí parece que hay un anterior, sí, hay un anterior comentario que no quisiera dejar de pasar porque es importante recordar cómo es que Pablo es nombrado, cómo es establecido ya apóstol. No dejemos pasar por alto estos versículos porque son importantes.
Entonces, en la iglesia de Antioquía, la segunda en importancia en el primer siglo, ahí en la iglesia, es que, a través de la iglesia, es que Pablo recién es nombrado apóstol, que en griego significa pues enviado. En Hechos capítulo 13, versículo 1, ahí en Antioquía, ahí hay varios profetas, maestros, ¿no? Como parte de toda esa iglesia, que pues también tiene su obispo y tiene sus presbíteros. Nos dice en el versículo 2, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme, separadme, recordemos, antes a ver, por acá, en Gálatas 1:15 dice, mas cuando aquel que me separó, sí, me separó, miren, presten atención aquí, me separó, y volvamos otra vez acá a Hechos 13. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, a los dos, ¿no? A Bernabé y a Saulo, a Pablo, nos ha llamado. Y recuerden que Pablo estaba diciendo, acá en Gálatas 15, que Dios lo separó y lo llamó. Aquí lo que está haciendo Pablo en Gálatas 1:15 es contarnos lo que aconteció ahí en Hechos 13, antes, ¿no? Un tiempo antes, que eso no lo toman en cuenta nuestros hermanos evangélicos. Bien, entonces volvamos otra vez acá a Hechos 13. Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. A los dos los ha llamado, pero no es que así directamente. Versículo 3 de Hechos 13. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Les impusieron las manos y les enviaron. Recién ahí en la imposición de las manos, recién en la imposición de manos, recién son establecidos apóstoles, no antes, no es que ya Dios, ¿no? Como estamos viendo aquí, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es el que sí dice, hagan ustedes, nómbrenlos. No es que directamente, es a través de la iglesia. A través de la iglesia les imponen las manos y luego los envían. Entonces, no es que Pablo así directamente fue, y vamos a ver que no es el único caso, o lo de Pablo y Bernabé, no. Vamos a ver que en la iglesia y en el Antiguo Testamento, se tenía este protocolo, esta forma de cómo, digamos, designar a un ministro de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver que así también se hacía allá y se hizo con, con Aarón y sus hijos para ser sacerdotes y con el pueblo de Leví. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Vamos desde el 25, versículo 1, para ver la introducción. Yahvé habló a Moisés diciendo, y ahí en todo el capítulo 25, 26, 27, empieza a hablar sobre el templo o la tienda, eh, la, eh, el arca de la alianza, la ropa de los sacerdotes, los inciensos, los perfumes, los óleos, todas estas cosas sagradas y veneradas por el pueblo judío. Pero ahora vayamos a Éxodo capítulo 28, versículo 1, que es el que nos interesa y es al que se refiere de cómo se nombra a un sacerdote. Éxodo 28, versículo 1. Manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón con sus hijos para que ejerza mi sacerdocio. Aarón con Nadab y Abihu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y así pues, hermanos, era, ¿no? A través de un hombre, de un mediador, que en este caso era Moisés, a través de ellos, ¿no? Y ahí en Levítico capítulo 8,
del versículo 1 al 36, ahí vemos cómo se va a consagrar a Moisés. Ahí se ve todo los pormenores, todo un protocolo que tenía que hacerse para consagrar a un sacerdote. Y bueno, y ahora, en el caso del pueblo de la tribu de Leví, de la tribu de Leví, de las 12 tribus del pueblo de Israel, esta también fue elegida de entre esas 12 para el servicio sacerdotal, el servicio, ¿no? De la liturgia. Bien, en Números capítulo 3, versículo 5, se nos dice, en adelante, no 5 en adelante, Yahvé habló a Moisés nuevamente a través de un intermediario y le dijo, manda que se acerque la tribu de Leví, manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, que estén a su servicio. Se encargarán de las obligaciones que incumben a él y a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio, o sea, la liturgia, el servicio en la morada, en la tienda, en el templo de Dios. Así era, hermanos, amigos, cómo se nombraba a un sacerdote. No fue escogido entre todos los israelitas, Moisés, perdón, Aarón y sus hijos. Igualmente fueron los levitas, ¿no? La tribu de Leví, exclusivos para dedicarse al servicio de la tienda bajo las órdenes de Aarón. Bien, ahora sí vamos a pasar de cómo era en el pueblo ya cristiano. Y vamos a ver que también era así a través de la iglesia, a través de los apóstoles. No es que cada uno directamente venía a nombrarse, no, vamos a ver que a lo largo de la vida de la iglesia primitiva fue la iglesia la que los fue designando. Claro, hay revelaciones que nos dicen pues que esos hombres son apropiados para el servicio en la iglesia, ¿no? Y que Dios pues los elige. Bien, vamos para allá. En el caso de Matías, ¿no? De Matías, que es el que reemplaza a Judas, ¿no? Él también es apóstol. Matías va a ser el apóstol que reemplaza a Judas y él no va a decir, Dios fue el que me eligió, yo voy a reemplazar a Judas Iscariote como apóstol. No, es Pedro y los apóstoles. Vamos a ver que Pedro ejerce ya ese liderazgo en la iglesia para luego pues designar con toda la comunidad, ¿no? Los apóstoles ahí a Matías. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 del versículo 15 al 26. En el versículo 15 dice, uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Claro, Pedro está ejerciendo acá ese liderazgo de ser piedra en la iglesia, ¿no? Entonces aquí en los versículos siguientes, Pedro va a decir lo que aconteció con Judas, ¿no? Que pues desertaría, etcétera. Y ahora en el versículo, vamos al versículo 21 y Pedro va a decir lo siguiente. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Vamos al versículo 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12, Bien, aquí tenemos el primer caso del nombramiento de un apóstol antes de San Pablo, mucho antes de San Pablo. Y es la iglesia la que decide que debe haber un reemplazo de Judas Iscariote y nombran aquí al apóstol Matías, la iglesia es que lo nombra. Pero vamos a ver ahora el resto de los cargos de los diáconos, obispos
y presbíteros, los pastores de la iglesia verdadera. Vamos a ver cómo se hacía, ¿no? Vamos con los diáconos, ¿no? Los diáconos y los presbíteros. Hechos capítulo 6. Es el problema que los apóstoles encuentran, que hay quejas de los discípulos helenistas contra los hebreos. Los discípulos helenistas eran los conversos de otros pueblos, que eran gentiles. Y por la causa de la atención de las viudas, ¿no? Se desatendía más bien la cuestión de la palabra de Dios, los sacramentos, etcétera. Y por eso ahí en Hechos capítulo 6, versículo 2 en adelante, es que aquí van a zanjar este problema y van a designar los primeros diáconos. Hechos 6, versículo 2. Los 12 convocaron la asamblea, los 12 convocaron la asamblea, los 12, los apóstoles, son ellos los que están tomando la batuta, la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad, ¿no? Ahí están dando una orden. Buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron, subrayo, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Así fue como se nombró a los primeros diáconos. La iglesia es la que decide, la que escoge, la que presenta y la que consagra imponiendo las manos. Esos fueron los primeros cargos, el diaconado. Y que en el transcurso de los años se le van agregando más funciones, como por ejemplo, leer la palabra de Dios, bautizar, etcétera. Vamos ahora a Hechos capítulo 14, versículo 23. Del 6, miren, ya nos vamos a Hechos 14. En el 13 hemos visto cómo es que se nombró a Pablo y a Bernabé como apóstoles enviados para anunciar la palabra de Dios. Ahora vamos a los presbíteros. Los presbíteros lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y nos dice la palabra de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Designaron presbíteros en cada iglesia. La iglesia va designando los presbíteros en cada iglesia. No cualquiera va a decir, oye, yo soy pastor de la iglesia, yo soy presbítero de la iglesia. No, así no funcionó. Nunca ha funcionado así en la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Tito, allá en Creta, en otro lugar. Vamos por allá. Tito capítulo 1, versículo 5. Bien, el motivo, dice Pablo, le escribe ahí en esta carta, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar, subrayo, organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros, subrayo, y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Como yo te ordené. Sí, aquí un apóstol le dice a Tito, ya otro obispo, cómo va a establecer presbíteros. No cualquiera se autonombra presbítero en la iglesia. No. Ahora vamos con el caso de Timoteo. A Timoteo también le imponen las manos. Timoteo no va a decir, oye, yo soy pastor de la iglesia, yo soy obispo de la iglesia, porque Dios me eligió, me separó y me llamó. No, vamos a ver. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo le dice,
No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, presten atención, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Repito, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, 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 así era. A través de los presbíteros imponiendo las manos, siempre imponiendo las manos. Presbíteros, ¿no? Primero los apóstoles. Y los apóstoles van nombrando presbíteros que a la larga se desdoblan en obispos y pues presbíteros. Son estos los que lo hacen. No es que cada uno, hermanos, ¿no? Y luego Pablo le va a dar una recomendación especial a Timoteo y le va a decir ahí en la primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Bien, entonces, una vez más, se le recomienda aquí a Timoteo que tenga cuidado cómo es que va a establecer, cómo va a designar presbíteros dentro de la iglesia, ¿no? Cualquiera no lo hacía, hermanos, cualquiera no venía autonombrándose eh, pastor, obispo, presbítero de la iglesia, no. Había una sucesión, los apóstoles nombraban presbíteros y estos a su vez nombraban otros presbíteros, nadie venía a decir, Cristo se me ha revelado y ustedes tienen que imponerme las manos. No, ellos son los que designan, los que establecen. Es decisión de ellos, orden de ellos. Bien. Y a ver, veamos una diapositiva más. A ver qué hay por aquí. Bueno, ya, dejémoslo ahí porque no queremos hacer tampoco un video muy largo. De repente esto lo tocaremos en otra oportunidad, que es el de los exorcistas. Eh, que venían usando el nombre de Cristo para exorcizar, pero como vemos, no, nada más les voy a dejar ahí el texto de Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante, es que estos, aun cuando usaban el nombre de Jesús, eh, son pues atacados por esta persona lamentablemente endemoniada, poseída por un demonio, los ataca, los golpea, los, los deja mal parados, ¿no? No, cualquiera no puede venir vamos, mejor, vamos, no quisiera hacer videos muy extensos, pero yo creo que vale la pena ya cerrar con estos últimos versículos. Recuerden ustedes que en Marcos capítulo 9, versículo 38 en adelante, Juan, el apóstol, va a decir, mira, hemos visto, maestro. Juan le dijo, ¿no? Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por vosotros. Entonces, no es que ya una persona, claro, separada de la iglesia, a la larga, va a seguir separada de la iglesia. No, Jesús está diciendo, no es que esté, digamos, no se le impidan, no. Luego, dice el Señor, eh, va a estar o con nosotros o contra nosotros, no puede estar desunido. Entonces, y vamos a ver aquí en Hechos capítulo 19 lo que Cristo está diciendo, no es que van a seguir siempre estando separados y se van a formar sus propios grupos, no, porque vamos a ver lo que les aconteció a estos otros exorcistas que fueron atacados por un demonio y pues que no sirve solamente decir ya yo soy cristiano porque llevo el nombre, me autonombro cristiano y uso el nombre de Cristo. No, vamos a ver que no es así. Bien, vamos entonces a Hechos capítulo 19, versículo 13. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo.
Eran 7 hijos de un tal Exeba como sacerdote judío los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa, desnudos y cubiertos de heridas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es lo que pasa, que se dicen, que se autonombran, que usan el nombre de Jesús. Yo decreto en nombre de Jesús, no, y así los escuchamos a los hermanos evangélicos decir, pues, que son escogidos por Dios y a la larga miren lo que pasa. No, no, no. Por eso Jesús es bien claro, ¿no? Él va a decir, está bien, por un momento no se lo impidan, ¿no? Pero luego no puede seguir hablando mal de mí, estar separado de la iglesia, pues el que no está contra nosotros está por nosotros, con nosotros, o sea, tiene que estar en la iglesia. Y para estar en la iglesia, pues ya hemos visto cómo es que se establece a un presbítero, a un obispo en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, compartan estos videos para que otros hermanos conozcan también nuestra fe. No es que cualquiera puede ser, digamos, ministro de Dios, catequista. Ahora el Papa ha establecido ya un reglamento para que se establezcan los catequistas. Y no es que solamente se les va a dejar. No, también hay que enseñarles teología, también hay que enseñarles filosofía. No los dejemos así nomás para que después no den catequesis demasiado sencillas que no profundizan la fe, y encontramos muchos hermanos nuestros que abandonan la iglesia, incluso hasta catequistas, porque no fueron suficientemente formados, se van de ateos a protestar, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, formémonos y valoremos lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años. Que el Señor los bendiga.